Radiograma. Algunos dicen bendito WhatsApp o benditas redes, ¿no? Porque la pregunta, estamos hablando del caso Audio, el caso Luis Hermosilla y los múltiples, uno podría decir aristas o tentáculos, póngale el nombre que quiere, que podrían empezar a desprenderse de la causa principal y que podrían terminar afectando a muchísimas personas. Y hablamos de ministros de corte, políticos, empresarios y muchísimos más. A ver. Y es de interés público, incluso cosas que no son delito, sí, pero sí es de interés público para poder relacionar cómo se desenvolvía una trama de poder. Esta trama de poder. O tramas, en plural, de poder por aquí. Están apareciendo lobistas y muchos más. A ver, yo lo primero que quiero decir y despejar rápidamente, y aquí hemos hablado de lobistas judiciales hace mucho tiempo, y la judicatura, por así decirlo, se hizo la lesa. Reconoció que circulaban por sus pasillos y nada. 2, hemos escuchado las gárgaras, no de todos, pero de muchos políticos diciendo que esto es el colmo y que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, sin reconocer que ellos son parte de este juego de poder. O sea, muchos de estos juegos, designaciones, pasan por conversaciones con políticos, con votos en el Senado, con designaciones posteriormente cercanos a ellos en notaría. Y acuerdos entre ellos. Y acuerdos. Ni siquiera políticos, acuerdos entre ellos. Acuerdo. Entonces dejemos la hipocresía de lado. 3, esto habla también de que desde hace mucho tiempo hay estructuras o trenzas de poder que permiten u obligan a determinadas personas a inclinarse, a dar el besamano si es que quieren ascender o abrir determinadas puertas en su carrera profesional. Eso es muy grave, es muy antidemocrático. Y lo otro que también hay que preguntarse, bueno, ¿cuántos más están? ¿Cuántas otras redes similares a esta hay? ¿Cuántos otros abogados han tenido la capacidad de generar estructuras de influencia, de poder o no? Ahora, cuando nosotros dijimos hace un tiempo atrás respecto a las comidas del señor Salaquet, donde invitaba empresarios, políticos, ministros, autoridades de gobierno, etcétera, aquí se le quiso bajar el perfil. Probablemente no es lo mismo que esto, pero está en la misma lógica. Vale decir, generar vínculos personales y después, desde una supuesta cercanía, amistad, buena onda, pedir favores, conseguir cosas, y eso se llama tráfico de influencia. O sea, y ese punto es muy importante. Hay una cueca, hay una cueca famosa chilena, 18 de septiembre. Los amigos bien paleteados, ¿no es cierto? Sí. Claro, los amigos bien paleteados. Sí. Mientras no le peguen el combo al Guatón Loyola está. Pero en lo público hay un límite. Las amistades, digamos, no pueden ni siquiera interferir, digamos, las designaciones o la toma de decisiones de lo público, porque eso es tráfico de influencia o favoritismo. Y por eso nosotros en la radio nos interesaba desde hace ya algún tiempo si hay comunicaciones de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, con Sebastián Piñera, con José Morales y con muchos otros. ¿Por qué la mira está puesta en Andrés Chadwick? Uno, por la cercanía con Luis Hermosilla, desde la universidad. Eran amigos. Andrés Chadwick, que fue simpatizante socios del MAPU, pero que después se hizo UDI, gremialista, pues no existía la UDI y todo aquello. Compartieron comunidad de techo en un estudio de abogado. Y por lo tanto la pregunta es, bueno, ¿cuánto sabía Andrés Chadwick? ¿Cuánto de su defensa en la acusación constitucional fue financiada con plata aportada por Luis Hermosilla? ¿Desde dónde? ¿Qué recursos son esos? ¿Dónde se generaron? Se le acusa lavado de activos a Luis Hermosilla, por ende los recursos que blanqueaban podían ir a parar a ciertas cuentas. Chadwick ha emitido simplemente 2 declaraciones escritas y nada más. Nada más, no ha contestado ninguna pregunta. Ya, y entonces la pregunta es... Nosotros hicimos las preguntas, distintas fuentes, no una sola, y los peritajes que se le hicieron al teléfono de Luis Hermosilla no se encontró, y eso es lo que estaba hasta las últimas horas, de hecho no conocemos una impresión oficial del Ministerio Público, conversaciones con Andrés Chadwick. De hecho, es más, con José Morales se habría utilizado el sistema para eliminar las conversaciones, que es automático del mismo WhatsApp. Yo me pregunto inmediatamente, ¿esto convierte en más sospechoso a Chadwick? O sea, si no está obvio, de hecho la nota lo dice. Digamos, o sea, uno se pregunta, ¿fueron borradas? ¿Cómo es posible que claro, en el celular de Hermosilla no aparezca no haya registro de ninguna conversación o comunicación o intercambio con Chadwick, tomando en cuenta la cercanía de ellos? Es rarísimo, ¿no? Es muy raro.
Por eso llamaba mucho la atención que se conozca de Ángela Vivanco y de todo el mundo y no se conozca una conversación con Andrés Chadwick. ¿Por qué? ¿Esto fue borrado? No sabemos, pero hay una derivada exclusivo para esta comunicación. Hay una derivada. Luego de esta publicación de Bio, durante esta tarde al menos en la Fiscalía Oriente se ha vuelto a hacer un re-registro del mismo teléfono. Buscar, digamos, en las conversaciones. No sabemos cuál va a ser esa conclusión, si aparecerá, porque sería de ineptos que les aparezca una conversación ahora cuando esto ya lleva varias semanas, varios meses, y Andrés Chadwick era ministro del Interior, es un hombre influyente dentro de un sector político, era el brazo derecho del presidente Sebastián Piñera, fundamental. Entonces, si es que los fiscales tampoco lo hicieron, pues por eso yo creo que aquí, sea cual sea el escenario, hay algo que tiene que hay que aclarar. Tiene que aclararse. Hay que aclarar eso. Porque en las redes sociales empiezan a decir miles de cosas, por aquí por allá, da lo mismo. Ahora, aquí es importante saber, porque esto es básicamente interés público. Nadie está diciendo que hay algo penal, no. Es de interés público saber las relaciones y los nexos. Oye, y lo que hemos conocido, seguramente vamos a conocer, son más reuniones de carácter, entre comillas, social, porque aquí esto es una comida. No, bueno, hay que ver. Contado que los Jalaf tienen una larga lista de comidas también. Hay que ver qué se conversaba en esa comida y si esas comidas servían para establecer o concretar determinados acuerdos con información privilegiada. Esto de la Comisión del Mercado Financiero, ¿no es cierto?, que dice que hubo gestiones o consultas de Andrés Chadwick. ¿Qué carácter de consulta hay? Más que una consulta, ¿hubo algo más que una simple consulta? A ver, yo creo que todo eso tiene que aclararse. Y yo insisto en la lógica de estos acuerdos en la cúpula que finalmente hacen, por ejemplo, lo que se demuestra, ¿no es cierto?, un acceso desigual ante la justicia. Eso es antidemocrático. Y sobre todo porque, más allá de los mecanismos, ahora está el debate, ¿no es cierto?, del mecanismo de la designación de los jueces. Pero está bien, pueden haber mecanismos mejores o peores. El problema es que este es un mecanismo que fue contaminado por la política. A ver si eso es que... Y por eso resulta tan obsceno que hoy día tantos actores de la política se desentiendan de esto. Puede que ellos personalmente no estén involucrados en esto, pero es la política la que intervino en estas designaciones y terminó generando esta lógica de acuerdo, de prestaciones cruzadas, de ahora me toca a ti y a mí, y esto era a cambio de algo. Y ojo, y con intervención relevante en estas relaciones con grupos financieros o empresariales, y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Tal como la pregunta que nos hicimos cuando se destapó el caso del financiamiento ilegal de la política. Bueno, ¿esto a cambio de qué? Y uno podría, como aquella vez ocurrió, preguntarse por la tramitación de algunas leyes o algunas indicaciones acogidas en alguna tramitación de leyes que pueden haber provenido, lo ponemos en condicional, de gente que aparezca en estos vínculos de poder. Y yo creo que ya a estas alturas, solo para cerrar, Juan Pablo Hermosilla se comprometió con todos los chilenos, usted lo escuchó, a transparentar las conversaciones que eran de interés público, es decir, las conversaciones que su hermano había tenido con actores relevantes. Yo creo que es urgente, por transparencia, conocer si hubo conversaciones con ministros de la Corte de Santiago, ministros de otras cortes de apelaciones, etcétera, etcétera. De interés público. Tal vez no el contexto de conversaciones que puedan tener un carácter privado, pero al menos tener un detalle de cuántos ministros de la Corte tuvieron algún tipo de relación, así como también la misma fiscal Parra, si le habló o no, cuántos votos le faltaban para su nominación, si es que entregó algún detalle de eso, más allá de simplemente haber mandado el currículum, es decir, mencionar si le faltaban 2, 3, 4 votos o cuál era el escenario que estaba enfrentando respecto a esa nominación.